estar desarrollando el tema acerca del discernimiento. Así que, como ustedes lo podrán haber notado en la invitación que elegimos para esta noche, para este tema, solamente pusimos el discernimiento, no pusimos el discernimiento espiritual. Porque, aunque, si bien es cierto, existe el discernimiento espiritual, hay en la Biblia, podemos encontrar diferentes usos que se le da al discernimiento como tal. Entonces, queremos vayamos viendo a lo largo del estudio qué es, para qué sirve, ¿verdad? Cómo se usa el discernimiento espiritual, cómo se obtiene y demás. Entonces vamos a estar trabajando en esta noche acerca del discernimiento. La definición del diccionario para discernimiento dice que es la habilidad para distinguir un asunto de otro, ¿verdad? Y es que cualquiera de nosotros tiene todos los días que tomar decisiones, ¿verdad? Todos los días tomamos decisiones, todos los días nos enfrentamos con situaciones, con personas, con momentos en los que tenemos que decidir, y muchas veces lo llamamos así, tenemos que discernir o tenemos que saber evaluar qué nos conviene, qué no nos conviene en cualquier aspecto de nuestra vida. Sin embargo, en la Biblia vemos al menos dos tipos de discernimiento, y hay un aspecto que se llama, hay una palabra, un término que se llama polisemia, que es cuando una palabra tiene dos o más significados. Y resulta que para el discernimiento ocurre esto en la Biblia. El discernimiento en la Biblia tiene varios significados, se puede ver en diferentes palabras, digamos, del griego y del hebreo, pero básicamente podemos unirlas en dos términos, en dos significados. Uno de ellos en el griego, la palabra se pronuncia badal, significa la capacidad de evaluar entre verdad y error, entre lo correcto o lo incorrecto. Entonces, en la Biblia vemos, y acá lo vamos a estar viendo con pasajes bíblicos, que la Biblia nos enseña qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando el Señor, por ejemplo, nos dice que Él nos pide que identifiquemos entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Entre lo que es bueno, entre lo que es malo. Ese, el término badal, que viene de esa palabra griega. Y la otra palabra, que es en hebreo, se pronuncia diacrino, y es la capacidad para ver lo que no es evidente a la mente humana. Entonces, esta segunda definición la podemos relacionar más a lo que es el discernimiento espiritual, o lo que la Biblia nos habla en Corintios acerca del discernimiento de espíritus, ¿verdad? Entonces, hasta aquí podemos ver que tenemos dos conceptos para discernir. El discernimiento, que nos da la capacidad de identificar lo que es bueno de lo que es malo, de lo que nos conviene, de lo que no nos conviene, y el discernimiento como el don de discernimiento de espíritus propiamente, ¿verdad? Entonces vamos a verlo ya a la luz de la palabra, los casos de uso para ambos tipos de discernimiento. En el Antiguo Testamento tenemos como ejemplo en Levítico 10:10, cuando el Señor les manda a los sacerdotes que ellos tienen que examinar y determinar entre lo bueno y lo malo. Ese es como un ejemplo que podemos ver de este tipo de discernimiento o de evaluación de las cosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Levítico 10:10 es el ejemplo. Si gustan lo podemos leer, no sé si tal vez Michael nos lo puede leer. Mientras tanto les voy a repartir unos versículos adicionales para que vayamos viendo los otros casos también. El tuyo, Michael, es Levítico 10:10, ya vamos con ese. Mientras tanto voy repartiendo los demás. Fernanda, puedes buscar por favor Primera de Samuel 16:14. Doña Lorena puede buscar por favor Jueces 13:3, perdón.
pastor nos puede ayudar, por favor, con Juan 2, del 23 al 25. Claro. Entonces veamos el ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento del tipo de discernimiento que es evaluar las cosas. Levítico 10:10. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Deben decidir entre lo puro y lo profano. Eso el Señor les estaba hablando a los sacerdotes, ¿verdad? Ahora vamos a ver la comparación de este mismo tipo de discernimiento, pero en el Nuevo Testamento. En Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Exacto. Entonces podemos ver que el Señor les da a los sacerdotes una instrucción en el Antiguo Pacto de cómo ellos deben separar lo santo de lo profano, y a nosotros en el Nuevo Testamento igual nos da la instrucción de que tenemos que examinarlo todo, ¿verdad? Este tipo de discernimiento, como les decía al inicio, lo aplicamos a muchos aspectos de la vida, ¿verdad? En decisiones diarias que tenemos que tomar. Y el otro tipo de discernimiento, vamos a ver aquí los ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Samuel 16:14. Dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. ¿Puedes leer el 15 también, por favor? Sí. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Gracias. Y en Jueces 13:3, por favor. Jueces 13:3. Perdón, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, ¿qué es eso? Sí, señor. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Gracias. Vamos a leer Juan 2, del 23 al 25, y de una vez voy repartiendo otros dos para que los busquemos, por favor. Fernanda, ¿nos puedes ayudar con Mateo 9, del 32 al 33? Y hay que tal vez de Hechos 27, del 18 al 26. Veamos en Juan 2, del 23 al 25, por favor. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Veamos Hechos 27, del 18 al 26. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojar al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad volvió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Había comido mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado Y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Gracias. Y Mateo 9, del 32 al 33, por favor. Mateo 9, 32 al 33 dice, cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Gracias. Aquí podemos ver la ilustración del tipo de discernimiento que es el segundo tipo, que es el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? En ambos
en ambas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto podemos ver que había un espíritu malo que estaba atormentando a Saúl, y dice que los siervos de ellos pudieron detectarlo, ¿verdad? Pudieron ver, aunque sabemos que el Espíritu Santo no estaba en operación en el Antiguo Pacto como lo está hoy, ¿verdad? Sí estaba, lo que pasa es que ellos no lo podían saber porque fue hasta después de que Cristo nos envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba más intermitentemente, por decirlo así, sus manifestaciones fueron un poco más intermitentes durante la época del Antiguo Pacto. Sin embargo, hubo momentos en los que sí se dejó ver, ¿verdad? O sí hubo ciertas manifestaciones del Espíritu Santo en personas o que ellos lo pudieron identificar. No podían decir es el Espíritu Santo porque no lo conocían tal cual, pero podemos ver la operación en ellos, ¿verdad? En el texto que nos leía, creo que Fernanda, de Samuel, ¿verdad? Acerca del espíritu malo que atormentaba a Saúl, dice que ellos lo pudieron identificar y entonces mandaron a traer a David para que tocara el arpa, para que cada vez que el espíritu malo venía y atormentaba a Saúl, entonces David tocaba el arpa y el espíritu malo lo dejaba, ¿verdad? Y podemos ver en el texto que nos leyó doña Lorena que un ángel le aparece a la esposa de Manoah, que es la futura madre de Sansón, se le aparece un ángel y ella recibe una instrucción de parte de Dios a través de un ángel, es decir, ella pudo tener una interacción con un ente espiritual, ¿verdad? Cuando le vino a dar un mensaje de cómo iba a ser su hijo, Sansón y demás. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, podemos ver todavía muchos más ejemplos de la operación del discernimiento de espíritus ya como un don, porque ya vino el Espíritu Santo y la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que viene a repartir los dones, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no había sido todavía, cuando en la época de Jesús no había descendido el Espíritu Santo, Jesús tenía el Espíritu Santo y él podía discernir en cualquier momento lo que se estaba moviendo en las personas, ¿verdad? Entonces, en esos textos que leíamos podíamos ver cómo él pudo identificar que había un espíritu inmundo que estaba atormentando a esta persona que era muda, ¿verdad? Y él le sanó. Y así en muchos de los casos de cómo Jesús sanaba enfermos, podía discernir lo que había en las personas a través de la obra del Espíritu Santo. Y también en este texto que nos leía Heike, acerca de la obra que iba a realizar Pablo, dice que cuando ellos iban a un viaje misionero, tuvieron un inconveniente con el barco, pero se apareció un ángel y les dijo también, ¿verdad?, que no tuvieran temor, que iban a llegar con bien. Igual, él tuvo una interacción con un ente espiritual. Entonces, ¿por qué estos ejemplos? Lo que queremos es aquí que notemos que nosotros tenemos, así como ellos en ese momento, nosotros también tenemos eso que ha sido dado de parte de Dios, el discernir espíritus. Es un don que el Espíritu da. La palabra del Señor nos enseña en Corintios, cuando se habla de todos los dones, dice que no todas las personas tienen los mismos dones, ¿verdad? Ni puede ser que Jaime tenga unos, puede ser que Alejandro tenga otros, y de eso también se trata, que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Que uno sirve en unas cosas, otra persona sirve en otras cosas y nos edificamos. La palabra nos enseña que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos ver dos aspectos que se desprenden del mismo tema. Uno es el poder percibir las cosas que nos acontecen en día a día y poder separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y lo otro es el discernir espiritualmente las cosas, o poder tener esa interacción o esa revelación del Espíritu para identificar las cosas que nos ocurren espiritualmente hablando. Entonces, esto hasta aquí estábamos viendo un poco lo que es y los casos de uso en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Vamos a ver por qué es importante los dones, ¿verdad? Algo muy importante es que los dones, o que esto que el Señor nos está mandando a aprender en esta noche acerca del discernimiento, va muy en la línea del adquirir madurez espiritual. Es necesario que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios, en nuestro conocimiento de la palabra del Señor, en nuestro desarrollo como cristianos, y por eso es importante que aprendamos
acerca de esto, acerca del por qué es importante el discernimiento en nuestra vida. Vamos a seguir manteniendo la línea de los dos tipos de los dos tipos de discernimiento, el que es para examinar las cosas y el que es el discernimiento de espíritu. Entonces, en el primer punto, o en el número 1 de examinar las cosas, en 1 Tesalonicenses 5:21, que es el que nos leía Alejandro antes, dice que tenemos que examinarlo todo y que retengamos lo bueno, ¿verdad? Aquí el Señor nos está dando un mandato: examínenlo todo. Y eso es una responsabilidad que tenemos los hijos de Dios. ¿En qué debemos examinar? En las prédicas que escuchamos, en lo que vemos allá afuera, en la música que escuchamos, en las conversaciones en las que estamos involucrados, las compañías, la gente que nos rodea. En muchas cosas nosotros tenemos que examinar las cosas. En el contexto en el que ellos lo estaban hablando, era examinar todo lo que involucra el crecimiento espiritual. Sin embargo, sabemos que nosotros no somos personas que decimos: el domingo voy a la iglesia y soy espiritual, y después me salgo a la iglesia y ando, ¿verdad?, en otra nota. Todos los días de la semana estamos caminando con el Señor, y todos los días de la semana procuramos vivir para el Señor y buscarle a Él y ser personas que honren al Señor Jesucristo. Entonces, en todo lo que respecta a nuestra vida, debemos procurar examinarlo, ser cuidadosos, ser sabios, ser prudentes, ¿verdad? A esto se refiere en este texto. También es importante el discernimiento, este tipo de discernimiento de evaluar las cosas, porque nos ayuda a velar por la sana doctrina, ¿verdad? Podemos ver, tal vez Fer nos puedes ayudar a buscar Hechos 10:17. En este texto vamos a ver lo importante y lo importante de que evaluemos la sana doctrina, ¿verdad?, lo que nosotros escuchamos. ¿Y dónde? En la iglesia. Muy importante, ¿verdad?, las predicas que ustedes escuchen, incluso este mensaje, es importante que lo pesemos, que sepamos identificar si lo que se está diciendo es correcto bíblicamente hablando, si me edifica, si me ayuda a crecer en mi caminar con el Señor, o si no sé de dónde Raquel se está sacando estas cosas, ¿verdad? Es muy importante evaluarlo todo. Y hay un registro en la Biblia, que ya lo vamos a ver, de unos hermanos que se tomaban esta tarea muy en serio, ¿verdad? Se llamaba la iglesia los de Berea. Entonces vamos a leerlo en Hechos. Dice Hechos 10:17. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado... Perdón, me equivoqué. Es 17:10. Ah, ok. No dije al revés. Ya lo busco. ¿Del 10 al cuál? Solo el 10. Pero no estoy segura si 10 y 11, pero bueno, veamos el 10. Ok. Dice Hechos 17:10. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Gracias. Dice que ellos todos los días examinaban lo que se les enseñaba. Y eso es una responsabilidad que tenemos los hijos de Dios si queremos crecer bien nutridos espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque a veces cometemos el error de confiar tal vez mucho en la persona de la que estamos escuchando y decimos: no es lo que está diciendo, así es, porque es tal. Y la palabra incluso nos manda a no confiar en los hombres, ¿verdad? Confiar solamente en el Señor. Y la verdad absoluta está en la Biblia. Ninguna persona, por buena que sea, por maestro en la palabra que sea, por teólogo que sea, tiene la verdad absoluta. Solo la palabra del Señor. Entonces es nuestra responsabilidad delante de Dios pesar lo que se nos está enseñando. Ahora, si se nos está enseñando algo que
que nosotros sabemos que es correcto, porque ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, ustedes lo han leído, amén. Pero si hay algo que nos genera cierta duda, ¿verdad? O cierta, no estoy segura, nuestra responsabilidad es ir e investigar en la palabra si es correcto lo que se nos está enseñando. Entonces, también es importante para tomar decisiones asertivas, este tipo de discernimiento, ¿verdad? Es importante para tomar decisiones asertivas ¿en qué? Por ejemplo, en los tiempos de Dios para nosotros. ¿Cuál es el tiempo de Dios para mi vida en un noviazgo, en un matrimonio, en tener hijos, en cambiar de trabajo, en decisiones de muchos tipos? Los tiempos de Dios para nosotros son muy importantes y necesitamos también aprender a discernirlos, aprender a conocer qué quiere Dios con nosotros, incluso qué está trabajando el Espíritu Santo en nuestra vida actualmente. Es responsabilidad nuestra que oremos al Señor, evaluemos nuestro caminar en el Señor y podamos ver, bueno, tengo cierto tiempo de estar pasando por esta situación. ¿Será que ya aprendí todo lo que el Señor quería que yo aprendiera de esta situación o será que falta algo? Y escudriñar y buscar en la presencia del Señor si los tiempos de Dios para mi vida están acordes con lo que Él estableció o si tal vez yo me estoy saliendo un poco, ¿verdad?, de lo que es la voluntad de Dios. Eso también es muy importante. Amistades, lugares, tipos de actividades que realicemos. Todo esto es importante que nosotros aprendamos a discernir en cuanto a la toma de decisiones. Por eso también es importante en esto el discernimiento. Y también para evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Cómo está nuestro caminar, como decía antes, delante del Señor? Por ejemplo, podemos ver en el texto que se usa generalmente cuando vamos a tomar la Santa Cena, dice que debemos examinarnos, ¿verdad? Y que no es correcto tomar la cena del Señor indignamente. Es decir, tomar la cena del Señor sabiendo nosotros que tal vez en nuestro corazón hay algo que no le agrada al Señor, que estamos incurriendo en faltas delante de Dios y que no nos hemos puesto a cuentas con Él. Ese tipo de discernimiento es muy importante también en nuestra vida. Entonces, hasta aquí hemos visto algunos ejemplos del por qué es importante este tipo de discernimiento, que lo apliquemos. Ahora vamos a ver por qué es importante que apliquemos el discernimiento de espíritu, el don que se nos habla en 1 Corintios 12 acerca del discernimiento de espíritus. Vamos a buscar, por favor, doña Lorena puede buscar por favor Mateo 16, 23, Alejandro, 1 de Juan 4, 1, por favor. Podemos ver la importancia del discernimiento de espíritus en cuanto a poder identificar las operaciones del enemigo en personas, en lugares, en actividades, en diferentes momentos. Es importante que nosotros, con la dirección del Espíritu Santo, podamos discernir si hay una operación del enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien llega a la iglesia o se nos acerca una persona, si tenemos el don de discernimiento de espíritus, podemos discernir si en esa persona se está moviendo algo del enemigo, algo de las tinieblas, que pudiera ser que solamente está afectando a la persona, o incluso puede ser que lo que se está moviendo en esa persona quiera afectar la actividad de la iglesia, quiera afectar una prédica o quiera afectar algo que se va a hacer para el Señor. Lo que se está moviendo en esa persona es importante que nosotros aprendamos a discernirlo también, ¿verdad? O en lugares. Si a veces, por ejemplo, llegamos a un lugar, no es que uno va a andar reprendiendo a los demonios en todo lado donde llega, ¿verdad? Pero dependiendo del lugar, si por ejemplo en nuestra casa, ¿verdad?, si hay algo que se está moviendo espiritualmente en el lugar de trabajo, si hay alguna oposición, que tal vez uno está trabajando en un proyecto específico del trabajo, en algo, y uno siente a veces mucha oposición o siente como que está trabado, ¿verdad?, el asunto y no avanza, y uno dice, qué raro, ¿por qué será? Orar para que venga este discernimiento del Espíritu Santo y orar con la dirección de Él, atacando eso directamente, ¿verdad?, o específicamente como el Señor nos guía. O en actividades, ¿verdad?, a veces tal vez se va a hacer algo para el Señor, algo ministerial o algo en lo que sabemos que
que el Espíritu Santo quiere hacer algo, tal vez no es necesariamente de iglesia, tal vez no es necesariamente algo en lo que ya sabemos, ya vamos fijos, predeterminados en que vamos a ir a servirle al Señor, sino tal vez una reunión con un amigo, ¿verdad? Me voy a reunir con fulano, me voy a tomar un café con una persona o una actividad familiar. Igual estar atentos en el Espíritu y discernir si el Espíritu Santo quiere algo con esa persona. Tal vez nosotros naturalmente solo pensamos en que me voy a tomar un café con fulano, o solamente no, es una reunión familiar, un almuerzo, domingo, qué sé yo. Tal vez el Señor quiere algo, y vamos de viaje y se tocó una persona en el aeropuerto, le tocó alguien recurrentemente que le atendiera. Puede ser que el Espíritu Santo quiera también usarnos así, y es importante que nosotros podamos discernir en el Espíritu para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces vamos a leer en Mateo 16, 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí es un caso muy extremo, ¿verdad? Es cuando Jesús está con los discípulos y viene Pedro y él le dice, maestro, no te da temor que te acontezca esto, ¿verdad? Y Pedro muy amoroso, ¿verdad? Tal vez con la mejor intención del mundo, quiere salvarle la vida a Jesús. Y Jesús identifica en ese momento, discierne en el Espíritu que no es Pedro, es lo que se está moviendo en Pedro para estorbar el propósito de Dios a través de él. Entonces, qué importante que nosotros podamos discernir esas cosas, porque uno podría decir, no, pero es el discípulo de Jesús, ¿cómo le va a decir, apártate de mí, Satanás, qué duro? No era Pedro, no le estaba hablando a Pedro, Jesús le estaba hablando a lo que estaba moviéndose en Pedro. Entonces, nosotros debemos tomar este ejemplo como una ilustración, tal vez sí un poco dura, ¿verdad? Pero muy importante, que nosotros no nos confiemos en que siempre la persona que se nos acerca, por buenas intenciones que tenga, nos va a beneficiar. Tal vez no es ni la persona, es lo que el enemigo quiere usar a esa persona para estorbarnos, para desanimarnos. Muchas veces viene tal vez una persona a decirnos, ay no, ¿cómo puede ser? ¿A usted le está pasando eso? No, qué duro, y casi que se sientan a llorar con uno, ¿verdad? Y no recibamos eso. En el nombre de Jesús nosotros, tal vez no es necesario decírselo a la persona, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Pero sí orar y discernir eso para no recibir ni que nos ministre a nosotros lo que esa persona nos está diciendo, ni lo que esa persona nos está queriendo transmitir, esa lástima o ese pesar, ¿verdad? O esa tristeza. No, en el nombre de Jesús nosotros no recibir eso, sino hasta poderle bendecir a esa persona y decir, no, pero yo estoy bien porque mi fortaleza es el Señor, y cimentarnos en la palabra y no permitir que lo que el enemigo quería ministrarnos a través de la persona tenga influencia sobre nuestra vida. Y luego también un punto muy importante por el cual es importante el discernimiento de espíritus es evaluar la fuente de un mensaje. Vamos a ver en 1 Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, y eso para los tiempos en los que estamos viviendo nosotros es sumamente importante y de mucho cuidado que nosotros seamos sabios, podamos discernir lo que se está moviendo allá afuera. ¿Quién nos dice que, verdad? Podemos escuchar prédicas, podemos ver gente incluso haciendo milagros, podemos ver muchas cosas que a los ojos naturales nos pueden parecer, wow, esto es de Dios y, ¿verdad? Y deslumbrarnos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad nuevamente buscar en el Señor para que Él nos dé el entendimiento y agudice nuestro discernimiento para saber si lo que estamos viendo, si lo que estamos escuchando es de Dios o es una copia. Porque el enemigo es experto en hacer copias, pero sí, bien detalladas, ¿verdad? Y por detrás hay una influencia demoníaca tal vez, ¿verdad? Entonces,
Es muy importante que evaluemos la fuente de un mensaje, como, bueno, lo que escuchamos igual, una prédica, un mensaje en la radio, si vemos, estamos viendo una persona decir algo de parte de Dios, pesarlo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y aquí es algo muy importante que podamos ver la diferencia. Las personas allá afuera que no tienen al Señor, que no conocen al Señor, pueden tener un cierto tipo de discernimiento, que es y mucho también va de la mano con la conciencia, que uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero no pueden tener el discernimiento que da el Espíritu Santo, ese en el que podemos discernir agudamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No pueden identificar la verdad porque no la conocen. Solamente la verdad que está en la palabra de Dios es lo que nos puede ayudar a nosotros a pesar qué es lo correcto y qué no es correcto. Entonces, evaluar la fuente de un mensaje, las falsas doctrinas, los falsos profetas, ¿verdad? Puede ser que alguien venga y diga de parte de Dios, así te dice el Señor, tal, y resulta que pasa el tiempo y no se cumple nada, y resulta que más bien las cosas van como de cabeza y uno dice, pero ¿qué está pasando? Y fue que tal vez confiamos demasiado o incluso tomamos decisiones basadas en una palabra profética que no fuimos delante del Señor a presentar y a orar para que el Señor nos diera el discernimiento si eso era de Él. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. El Señor nos da el don y nos da el discernimiento. Nosotros tenemos que ejecutarlo y ya vamos a ver cómo se obtiene y también cómo se ejecuta, ¿verdad? También es muy importante para llevar a cabo el ministerio eficazmente. Prácticamente en todo lo que nosotros hacemos para servir al Señor es necesario, indispensable el discernimiento, tanto para una persona que va a predicar. ¿Por qué para predicar? Porque primero es importante que el Espíritu Santo sea el que nos dé lo que Él quiere que se hable, ¿verdad? Cómo que Él quiere que se aborde, pero también para discernir si hay algo que se está moviendo en los aires, que está queriendo estorbar el propósito de ese mensaje. En la preparación del mensaje días antes hay mucha oposición antes de dar un mensaje, o incluso, como les decía, una consejería, una persona que tal vez me voy a tomar café con una persona X día y resulta que empiezan los días previos a ese café a pasar un montón de cosas que uno dice, qué raro, porque todo está pasando como raro, como fuera de lo normal. Puede ser que hay algo que se está oponiendo a que esa reunión se dé, porque tal vez el Señor tiene un propósito para ese día. Consejería, liberación, para el ministerio de oración, el discernimiento es sumamente importante para poder discernir, porque nosotros no debemos orar lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo quiere que se ore. Es necesario discernir qué quiere el Espíritu Santo y también discernir del lado del Señor lo que Él quiere que se ore, y por el otro lado discernir cualquier cosa que el enemigo quiera usar para que la oración no sea efectiva, ¿verdad? Hasta en el ministerio de niños, en el ministerio de ayuda social, que ahora estamos también trabajando en él. ¿Por qué discernimiento en el ministerio de ayuda social? Es muy importante que nosotros podamos pensar qué está pasando en el entorno de las personas a las que vamos a ayudar, cómo les podemos ayudar más allá del aporte económico, espiritualmente hablando, cómo podemos orar por estos niños, cómo podemos orar por estas personas. El discernimiento es sumamente útil, necesario e indispensable en la vida del creyente. Hasta aquí hemos visto qué es y por qué es importante el discernimiento. Vamos a ver qué no es el discernimiento. El discernimiento no es licencia para murmurar, ¿verdad? Porque muchas veces podemos discernir algo en una persona y lo que tenemos que hacer cuando discernimos algo en una persona es orar por esa persona, presentarla delante del Señor, y solo si el Señor nos indica que debemos hablar con esa persona, pues hacerlo, y con esa persona, no ir a hablar con otras personas lo que le pasa a determinada persona, ¿verdad? Porque eso ya entonces caeríamos en murmuración. No es licencia para murmurar, tampoco es un cazafantasmas, ¿verdad? El discernimiento dice de espíritus,
no es de demonios, de andar viendo bichos feos por todos lados, sino que qué tipo de espíritu nos manda la palabra a discernir. Bueno, los espíritus que vienen de Dios, ¿verdad? Lo que viene de parte del Señor, espiritualmente hablando, lo que viene de parte del enemigo, espiritualmente hablando, y los espíritus de las personas también, ¿verdad? Cuando nosotros estamos interactuando con una persona, lo que se está moviendo en esa persona, es importante que nosotros también lo aprendamos a discernir. Y tampoco es el discernimiento subjetivo ni relativo. En el Señor no hay ni subjetivismo ni relativismo, en Él todo es objetivo, que Él quiere y tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces no parte a partir de supuestos ni de nada relativo, sino es muy puntual. El Espíritu Santo con nosotros es puntual en lo que Él quiere que nosotros seamos, hagamos y digamos, y todo, la verdad está en su palabra, que es en la que nosotros nos tenemos que basar. Así que vamos a ver cómo se obtiene y se crece en el don de discernimiento. Número 1, se obtiene pidiéndolo a Dios en oración. La palabra del Señor nos manda a que deseemos los dones, ¿verdad? Pedirlo al Señor en oración, conociendo la palabra de Dios para aprender a pensar bíblicamente. Esto es sumamente importante y voy a pedirle al pastor que nos lea por favor Hebreos 4:12 y Heikel, por favor, nos puedes leer en 1 Corintios 2:14. Es importante que nosotros aprendamos a pensar bíblicamente para poder discernir lo que se está moviendo, porque como les decía, la única verdad se encuentra en la palabra del Señor. Nosotros podemos ver allá afuera algo y podemos ponerle una etiqueta, ¿verdad? Eso es esto. Pero la responsabilidad nuestra es venir a la palabra para saber si lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando es así o no es así, ¿verdad? Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo, expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces, la palabra del Señor dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y ahí va penetrando hasta llegar a lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces, si así es la palabra del Señor, que viene a cortar todo aquello que está en nuestro ser para traer la verdad e implantarla ahí, eso es lo que a nosotros nos va a ayudar para pensar bíblicamente, para evaluar las cosas a partir de la verdad, a partir de lo que dice el Señor, y no a partir ni de supuestos, ni de lo que ven estos ojos naturales, porque podemos fallar. Bueno, de 100, 99. Si nos equivocamos, si nos enfocamos en solamente lo que vemos aquí y un poquito en lo que creo que puede decir la Biblia, nos vamos a equivocar. Pero si nosotros decimos, bueno, yo estoy viendo esto, pero Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo vea a través de este asunto, a través de esta persona, en este tema, en este lugar, etcétera? Ahí sí, entonces somos humildes y reconocemos que en nuestras capacidades no podemos hacerlo, sino que dependemos de Él, y la palabra del Señor es la que nos va a ayudar a nosotros a ver las cosas con una óptica divina, ¿verdad? Y no con nuestra óptica natural. Y número 3, se obtiene dependiendo del Espíritu Santo. Vamos a verlo en el ejemplo en 1 Corintios 2:14, por favor. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Exacto. Lo que es espiritual se discierne espiritualmente, ¿verdad? Entonces dependemos del Espíritu Santo 100% para poder discernir, porque Él es el autor del don y Él es el dueño de nuestra vida, así que dependemos de su ayuda, de su guianza, de su sabiduría para todo lo que debemos hacer. Para todo esto, nosotros necesitamos basarnos en lo que nos enseña Romanos 12.
del 1 al 2, cuando nos dice que renovemos el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor, oramos para que Él nos ayude en este aspecto, a renovar la mente y podamos comprobar la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida, entonces vamos a poder ser efectivos en el uso del don de discernimiento. Y todo lo anterior que vimos, ¿verdad? De cómo se obtiene pidiendo de oración, conociendo la palabra, dependiendo del Espíritu Santo, va a tomar lugar en nuestra vida, a partir de una mente renovada en el Señor. Para ir finalizando, tenemos algunos consejos prácticos del uso del don. ¿Cómo podemos afinar el discernimiento en nuestra vida? Y es importante que sea ejercitándolo constantemente, ¿verdad? Esta es una de las formas en las que más podemos crecer en el don. Como dicen allá afuera, la práctica hace al maestro, ¿verdad? En todo, en eso también. ¿Por qué? Porque a veces, igual en la oración, cuando uno empieza orando, tal vez ora muy poquito y se le acaban las palabras, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo y ya no sé qué más decir. Conforme uno se expone más a la oración, más bien después no le alcanza el tiempo para todo lo que hay que orar, ¿verdad? Así en el discernimiento también, exponiéndose a Él, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, vamos identificando más cómo nos usa el Señor, cómo Él nos muestra, ¿verdad? Como hablábamos el otro día en el discipulado, que se puede manifestar el don de discernimiento a través de una visión, se puede manifestar a través del olfato, se puede manifestar a través de algo que se percibe en el espíritu, algo que el Señor trae directamente en nuestro corazón. Hay muchas formas en las que podemos identificar que estamos percibiendo algo en el espíritu, ¿verdad? Entonces, si ya nos hemos ido conociendo en el Señor cómo Él nos habla, cómo Él nos está usando en esto, entonces es importante que lo sigamos ejercitando. Que ya entonces, si un día yo percibí algo que se manifestó de esta forma y otro día lo vuelvo a percibir, orar para que el Señor nos permita entender qué es lo que Él quiere con esto. Buscando la perspectiva del Señor en las cosas. Como decíamos antes, aprender a pensar bíblicamente para que sea la perspectiva divina y no nuestra forma de pensar o de evaluar las cosas. Llamando las cosas como son, blanco o negro, ¿verdad? Así es el Señor y así nos manda Él a nosotros que seamos también. Entonces, si nosotros vemos algo, sentimos algo, percibimos algo, no ponerle adornitos ni muchos, o sea, lo que estamos recibiendo, eso es. Y si no entendemos, oramos, pero no podemos buscarle las interpretaciones a todo lo que estamos viendo, porque a veces no viene la interpretación y no podemos tampoco ir a un paso más allá de lo que el Espíritu Santo quería que fuéramos. Entonces, si Él nos está mostrando algo, nuestra responsabilidad primaria es orar para que Él nos dé el entendimiento de lo que Él quiere que hagamos con lo que estamos recibiendo. Bueno, también es importante que sea todo lo que nosotros hagamos a partir del discernimiento, ya sea comunicarle a una persona algo, orar por una persona, que todo sea en amor, ¿verdad? Hecho en amor, porque si no tenemos amor, dice que no sirve lo que nosotros hagamos. Entonces es importante hacerlo en amor y con las intenciones, las motivaciones del corazón correctas, ¿verdad? A veces uno puede percibir algo en alguien y es importante cuidar el corazón de esa persona también. Entonces es importante que nosotros oremos, como decía antes, primero orar para que el Señor nos dé claridad de si tenemos que comunicar algo o no, y si lo vamos a comunicar, que nos dé la forma de comunicarlo como Cristo lo haría, ¿verdad? Y que las motivaciones de nuestro corazón sean las correctas y nunca sea como para hundir más a la persona o señalar a la persona, sino edificarla. Así, para eso son los dones espirituales. Entonces, solamente como unos últimos puntos, el tener el don no nos garantiza que lo vamos a usar 100% perfecto, ¿verdad? Correctamente, sino que nos invita el Señor a ser muy celosos y cuidadosos de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces siempre orar.
y bueno, para honrar al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Para eso también es importante el don, para que nosotros sepamos cómo nos estamos comportando. Así que para nosotros como hijos del Señor debemos saber que esta vida y esta batalla en la que estamos constantemente no es contra sangre y carne, ni tampoco es con fuerzas humanas, ¿verdad? Es en el Espíritu, con la fuerza de Él, en lo que como nosotros podemos vencer en cada aspecto de nuestra vida. Así que si ustedes están pasando alguna situación en sus vidas en este momento, en esta época, recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nosotros primero que todo debemos presentarnos delante del Señor para que Él nos guíe y nos indique qué es lo que estamos viviendo, quiere Él que aprendamos, qué de lo que estamos viviendo hay una obra de tinieblas que se pueda estar moviendo y cómo debemos orar nosotros contra eso, qué quiere el Señor de nosotros a través de esa situación, pero no debilitarnos en el Señor, perdón, no debilitarnos, ¿verdad?, haciéndolo en nuestras propias fuerzas, sino fortaleciéndonos en el Señor y sabiendo que lo que estamos viviendo, primero Él va adelante nuestro. Y para nuestra audiencia virtual, si hay alguien que está tal vez teniendo problemas, ¿verdad?, en su vida, sabemos que el Espíritu Santo está dispuesto a sanarle, a libertarle, a traer ese bálsamo que su corazón necesita. Así que también le invitamos a buscar al Señor, a acercarse a la iglesia Casa del Pan, a acercarse a una iglesia donde le puedan edificar, donde le puedan predicar la palabra, donde puedan orar por usted. Les invitamos a que puedan acercarse al Señor, que es el único que tiene la verdad, o sea, para nuestras vidas, y Él quiere libertar su vida, quiere sanar su corazón y quiere, más allá de resolver los problemas o las situaciones de nuestra vida, Él quiere que nuestra alma y nuestro corazón le pertenezcan a Él. Así que les invitamos también a entregar su vida al Señor, a orar para que el Espíritu Santo les guíe en cada aspecto y darle gracias al Señor en esta noche por todo lo que nos ha permitido ver, aprender, y eso sería. Muchísimas gracias. Vamos a darle la gloria al Señor y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque sabemos, Señor, que en tu palabra está la verdad para nosotros. Sabemos, Señor, que eres tú, Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por ti, y que tu Espíritu Santo ha sido enviado para ser nuestro ayudador, para ser nuestro instructor, Señor, y en esto sabemos que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo para cada uno de estos aspectos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a usar lo que tú nos has dado, Señor, a ejercer y a utilizar, Señor, los dones, el don de discernimiento específicamente que hemos estado hablando hoy, Señor. Agudízalo en nosotros y permítenos usarlo eficazmente, Señor, en todo aspecto de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.